Sé bienvenido a El Encuentro, esta noche con la abogada Lourdes Medina, activista en pro de los derechos humanos y del medio ambiente, activista también participante en la organización Indignación de aquí en Yucatán. Ella es experta en el derecho al medio ambiente y de hecho también autora del libro El principio precautorio en México. Y esta noche estaremos platicando con ella. Quédate en esta transmisión, comparte, dale like, por favor apoya a Ideálogos TV si es también de tu interés. Por ahí te dejamos algunos medios de apoyo en la liga de la descripción. Y ven, también parte del objetivo de este programa, El Encuentro, es conocer un poco la parte personal de los que participan aquí. Y pues me gustaría preguntarte, Lourdes, más o menos, ¿cómo fue tu experiencia, tu camino? ¿Cómo es que llegaste a todos estos temas de los derechos del medio ambiente, de derechos humanos? ¿Cómo es que no te fuiste por allá al derecho corporativo, al derecho fiscal o toda esta parte que a buscar los billetes? O no sé, ¿cómo es que llegaste a esta parte de el medio ambiente y quieres salvar al mundo? Gustavo, pues muy buena noche, muchas gracias por la invitación y también agradecer al auditorio que nos acompaña. Yo creo que no me habían hecho nunca esta pregunta, pero mira, siempre he tenido como la curiosidad de tener como algún sentido en mi vida, ¿no? Entonces, me costó a mí mucho trabajo cuando termino la prepa, porque era como muy del grupo, ¿no? Que le hablan los mataditos, mataditas, los ñoños, ¿no? De la escuela. Y entonces, para definir qué iba a ir a estudiar, me costó muchísimo. Pero digamos que elijo derecho, mi formación es de abogada, como mencionas, porque precisamente como que buscaba lo que nos venden a todos cuando entramos a la carrera, ¿no? La búsqueda de la justicia, un mejor mundo, hacer algo en pro de la vida y del buen vivir, ¿no? De toda la humanidad. Pero pues efectivamente como cuando uno entra, ¿no? Y en la práctica ves que eso pues es una utopía, ¿no? Es más complejo de lo que nos suelen vender cuando idealizamos el tema de la justicia, el tema de las leyes y demás. Y cuando desarrollo los primeros 2 años de la carrera, la verdad es que no encontraba como mi vocación, o sea, decía, no, pues ya estudié, me va bien en la escuela, pero no encuentro, digamos, para qué me va a servir, o sea, no hallo mi modo de vida o qué me puede como retribuir a mí también como persona el desarrollo de lo que estoy estudiando. Hasta que en la Facultad de Derecho de la UADY, de la Universidad Autónoma de Yucatán, se empiezan a involucrar en los concursos internacionales de derechos humanos. Me atrevo a participar, quedo en una de las selecciones que acuden a un concurso primero en la UNAM y luego en la American University en Washington. Y era como una simulación de un juicio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, defendías derechos humanos ante esta corte, ante esta simulación, que era algo totalmente nuevo. Te estoy hablando del 2012, 2013, cuando en nuestro país apenas estaba como en boga la reforma del 2011 en materia de derechos humanos y por lo tanto era para mí algo, para el país, ¿no? Algo novedoso hablar de derechos humanos hace 10 años. Entonces, me empieza a interesar, empiezo a ver los casos que al final los derechos humanos son de todas y de todos, pero que al final se localizan o se focalizan, mejor dicho, en los grupos vulnerables y encuentro ahí como un nicho de poder sentirme útil, ¿no? En esta vida o poder desarrollar, o también es como una meta, un objetivo de poder adquirir este conocimiento que, repito, hace 10 años estaba todavía en boga todos estos temas. Cuando regreso a estos concursos, pues aquí en Yucatán, de donde soy natal y donde vivo, no encontraba digamos, cómo llevar a la práctica esto que está muy bonito en la academia, ¿verdad? Pero que en terreno, pues, cómo se hace o cómo se prepara y cómo se come, ¿no? Entonces empiezo a investigar a ver dónde se hacía algo parecido y doy, ¿no? Con esta investigación, con esta organización de derechos humanos que se llama Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, que ya tiene más de 30 años trabajando este tema de derechos humanos en la península de Yucatán. Yo llego con Indignación hace 7, casi 8. Y ahí comienzo, ¿no? Obviamente como cuando llegamos a algún despacho o algún lugar, sino que es siempre como para picar piedra, ¿no? Primero como, le dicen, tiene un nombre, voluntaria,
me quedo un rato como voluntaria, luego como pasante, luego me titulo estando ahí y luego ya me incorporo, digamos, al equipo legal de manera formal. Y ahí se ven temas generales de derechos humanos, saben, haz de cuenta todo el tema de los derechos de la comunidad LGBTIQ+, los derechos de los pueblos indígenas, se ve el tema de las mujeres víctimas de violencia, niños también víctimas de violencia, agresión a periodistas, personas migrantes, o sea, todos los grupos vulnerables, digamos, en el marco de protección focalizada de los derechos humanos, pero ahora sí que por aras del destino, me empiezo a especializar o a, digamos, quedar como responsable de ciertos casos que tenían un enfoque, ¿no? Totalmente ambiental. Y es ahí donde ya quedo totalmente enamorada, dije, ay, por fin, ¿no? Es Hallé decir, esta mi organización de destino. origen no veía la parte ambiental, fue como una evolución. Exactamente. Fue como una total evolución, te digo, de tener, bueno, ok, derecho, luego de decir, bueno, derechos humanos, pero sigue siendo una gama bastante amplia, ¿no? De derechos humanos. Y luego ya en la práctica, en esta organización, cuando en la práctica me empiezo a concentrar en temas ambientales, litigar casos de temas ambientales, es cuando ya encuentro como, digamos, mi ser, ¿no? O sea, de ya decir, me gusta muchísimo el tema académico, como has descrito, pero también me gusta la parte práctica, ¿no? Y entonces en esta organización pude ver, desarrollar estas dos vertientes y poder ahora sí que encontrar, ¿no? Como mi desarrollo en el derecho ambiental. Y esta organización es interesante porque aparte de, o sea, no solamente es como la típica organización de fomentar el conocimiento, sino aparte ejercen la acción legal, ¿eso sí? Sí, tiene muchas áreas de indignación. Tiene, de hecho, digamos que el equipo, el cuerpo jurídico es una parte menor. Tiene un equipo de comunicación, de incidencia internacional, tiene un equipo, como todas las organizaciones de desarrollo institucional, un equipo de procesos populares que trabajan más como en la comunicación con los pueblos mayas, y un área que es donde yo colaboro de manera ya de forma titular desde el 2015, que es el área de defensa integral. Y ahí exactamente no solamente realizamos como informes de derechos humanos o posicionamientos públicos, sino que litigamos en sede nacional e internacional casos de defensa de derechos humanos. Y entonces ahí donde a mí me han encomendado, ¿no? Acompañar casos emblemáticos en materia de derecho ambiental. Y uno de los casos que en los últimos años he acompañado y que me ha servido de crecimiento personal y profesional, pues el tema de la defensa de los cenotes, del agua, de Son Yucatán. temas locales, ¿no? Aquí en Yucatán. La agrupación ve temas locales. Sí, pero son temas locales que lo que se trata de hacer es que tengan una incidencia nacional, es decir, sacarlos de plano estatal para que puedan tener un eco nacional, porque, por ejemplo, participamos en todo este el tema del agua no es un tema local, es un tema, una problemática nacional que parte de una raíz profunda, por ejemplo, si lo queremos ver, de una falta de la Ley General de Aguas que no existe en nuestro país. Hay una ley obsoleta, que no reconoce el derecho al agua como un derecho humano, que es por sus siglas, la LAM, la Ley de Aguas Nacionales. Y esta problemática parte del fondo de una ausencia de esta legislación renovada que reconozca el derecho como un derecho humano al agua. Entonces, lo que hacemos es eso, ¿no? O sea, estas problemáticas, como tú dices, que sí, obviamente son regionales, darle este enfoque de problemática al final de cuentas nacional. Y es como se han podido llevar casos que si bien se han dado, por ejemplo, el tema de los transgénicos, que se ha focalizado en los chenes Campeche, ha sido un tema que se lleva a nivel nacional porque el tema de los transgénicos, el tema del uso del glifosato, que es un agroquímico con muchísimas investigaciones que lo relacionan con el desarrollo de enfermedades como cáncer a nivel mundial, etcétera,
Son casos que desde la península de Yucatán se han tratado de impulsar para generar esta discusión nacional. El tema actual, por ejemplo, que se ha escuchado, que se ha generado a partir de lo que ha pasado aquí en Yucatán, es el tema, por ejemplo, de las industrias o las mega fábricas de cerdos, ¿no? Es un tema local que empezó, Jomún, ¿no? Es un tema de Jomún que ha ido escalando, que luego se fue replicando, que hoy hay más de 20 pueblos que denuncian esas afectaciones y que ahora incluso hace poco, hace unos 2 meses yo creo, fue un tema de la mañanera en el presidente de la República, donde reconoce que efectivamente uno de los problemas trascendentales de la península de Yucatán es el desarrollo, pues no planeado, ¿verdad?, de la industria porcícola. Entonces, ese es el trabajo, ¿no? Obviamente, impulsar estos temas en sede nacional y no quiero tampoco que es lo más importante. Al final, te digo, trabajamos con todos los grupos llamados, ¿no?, históricamente vulnerados, pero el centro de indignación es acompañar a los pueblos mayas de Yucatán, que al final la península es un territorio indígena, ¿no? Y entonces, siempre es reivindicar al final de cuentas como los cambios de discurso, ¿no? Estos discursos que pueden establecer como tratos desde el colonialismo, desde el capitalismo, de reivindicar este poder de decisión que tienen los pueblos indígenas, que tienen derecho a decidir su forma de vivir, de recuperar mantener y recuperar sus costumbres, sus tradiciones, su forma de alimentar y conservar sus territorios, ¿no? Aunque entiendo que tu enfoque central es el derecho al medio ambiente. Y bueno, todo esto, esas batallas que has descrito, muy interesantes, emana de esa idea del derecho al medio ambiente. Bueno, quizás ahí en la Constitución puede sonar así muy bonito y las leyes y todo este tema de que todos sí queremos un medio ambiente sano y todos así como allá, pero en términos prácticos, ¿en qué consiste el derecho al medio ambiente? Cualquier persona podría decir, yo tengo el derecho al medio ambiente, entonces, ¿por qué hay basura enfrente de mi casa? ¿O qué es lo que una persona de a pie debería o podría comprender como el derecho al medio ambiente? Sí, mira, hay como tres enfoques, ¿no? En cuanto al derecho ambiental. Por ejemplo, sí lo que en una primera como visión o enfoque lo que tú dices, el derecho que yo tengo como ser humano de tener un ambiente sano, porque así lo dice la Constitución en el artículo 4, el derecho al medio ambiente sano. O sea, tengo que tener un ambiente sano, que son todos esos elementos naturales o desarrollados por el hombre, que están en mi entorno, que tienen que convivir conmigo en un ecosistema y que tienen que estar sanos, es decir, el aire sano, el agua sano, para poder darme a mí una vida, vale la redundancia, sana, ¿no? Ahí es, por eso de hecho se cambia de antes en nuestra legislación decía medio ambiente adecuado, pero adecuado era muy subjetivo, adecuado para quién o para qué. Y se cambia la palabra sano, que ahora ya tiene una forma de medir, por ejemplo, el agua, a qué niveles de contaminación ya no es sana, ¿no? Para el ser humano, el aire, a qué niveles de contaminación ya no es sano para el ser humano. Y todo esto que al final, como tú dices, todas y todos lo tenemos, ¿no? Reconocido en la Constitución, se basa en una visión que le llaman antropocéntrica, es decir, lo que tiene que estar sano para el ser humano, o sea, lo que la naturaleza tiene que estar bien o tiene que conservarse para beneficio del ser humano. Estamos hablando de la naturaleza, ¿cierto? No del sistema humano, que es que no es sano esos políticos. Exacto, no, de la naturaleza, hablamos de los recursos naturales, la naturaleza, el agua, el aire, la biosfera y todo, ¿no? Entonces, Excelente. y hay otro, digamos, enfoque que se llama un enfoque biocéntrico, que ya es el respeto que también tienen esos ecosistemas, de regular entonces nuestras actividades. Por eso hay la regulación, por ejemplo, de separar las basuras, de que las industrias no contaminen, de que si se hacen proyectos muy grandes como el Tren Maya u otros que impacten el medio ambiente, realizar instrumentos de política ambiental, lo que se conoce como las MIAs, ¿no? Que es manifestación de impacto ambiental, o sea, no estudios ambientales. Entonces, el regular las actividades humanas o el redireccionar la política pública de desarrollo a un desarrollo sustentable,
te habla también de que la prioridad no es solamente el humano, sino la conservación de ese ecosistema, ¿no? De regular las actividades humanas para que se conserve, para que haya una sustentabilidad. Entonces, hablamos de un segundo enfoque, que es un enfoque biocéntrico. Esa sustentabilidad Y igual es medible, hay parámetros para medirla. sí, todo hay parámetros para medir, porque en el derecho ambiental o cuando hablamos de ambiente, lo bonito y lo difícil también, el reto es que no es una ciencia que podamos entender solo los biólogos o solo las abogadas, me explico, es algo que tiene que tener una visión o un tratamiento multidisciplinario y transversal. Es decir, es imposible que un abogado o una abogada trate un asunto ambiental o un legislador o un presidente de la República hable de un tema ambiental sin la opinión, por ejemplo, científica o sin la opinión, por ejemplo, de lo que significa ese ecosistema, ese cenote, esa agua, esa selva, ese bosque para la comunidad indígena que está, por ejemplo, protegiendo ese ecosistema o ese recurso natural. Entonces, es una visión que tiene que tener pues muchas aristas. Y para concluir, Gustavo, para que veamos que es muy grande este derecho, ¿no? Y es complicado. Ahorita en el desarrollo, pues como el derecho se va, como la ciencia se va desarrollando poco a poco, ¿no? Entonces estamos ahorita, cuando hablamos de los derechos, los que nos dedicamos a esto, a empujar a un reconocimiento de la propia naturaleza. O sea, no ha sido suficiente el que reconozcan que Gustavo o Lourdes tiene el derecho al medio ambiente sano. No ha sido suficiente que se regule las actividades de Gustavo, de Lulú y de las industrias en general. Entonces hay que empujar, ¿no? A que por el simple hecho de su existencia y su importancia, los ecosistemas, los recursos naturales tengan derechos, o sea, se reconozca que tienen derechos no solamente por escucharse bonito, ¿no? Sino porque el reconocer sus derechos de existencia hacen que las autoridades tengan obligación de activar acciones, políticas públicas, planes para conservar esos recursos. Porque ahorita en nuestro país, desgraciadamente, pues hay una política, o sea, lo que está, digamos, en primera línea en nuestro país en esta materia es como los famosos eslogan, ¿no? El que contamina paga. Sí, pero en materia ambiental no es que esté contaminado, destruido. ¿Qué? O sea, no hay una vuelta atrás, o sea, no hay una reparación, ¿no? Y creo que nos puede quedar muy claro a los locales en el caso Tajamar, ¿no? El malecón de Tajamar en Cancún. Cuando lo deforestaron, lo saquearon, mataron cocodrilos y demás, hubo una decisión judicial que lo protegió, pero bueno, ¿cuántos años han pasado? Más de 6, 7 años en esa destrucción y podemos acudir y el ecosistema no se ha recuperado. Y no sabemos, ¿verdad?, si se vaya a recuperar. Los científicos dicen que no hay posibilidades, ¿no? Va a llevar bastante dinero, bastante trabajo y muchísimos años para tratar de recuperar Tajamar. Entonces, ¿Cómo de diferente es este enfoque del que estás hablando ahora del que el biocéntrico? ¿Cuál es la diferencia entre esos la diferencia enfoques? es como a quién proteges, ¿no? O qué estás regulando, o qué estás buscando, ¿no? En un enfoque antropocéntrico, proteges a la naturaleza, pero por el beneficio que te da a ti como ser humano. Por el agua que me da, por el aire que me da, por el recurso que me da para la producción. En un enfoque, por ejemplo, biocéntrico, ya digamos que sí es más bien para conservar esos recursos, ¿no? Pero siempre es conservar porque me va a dar algún beneficio y entonces tengo que regular las actividades humanas. Y el tercer enfoque es como la evolución, ¿no? O sea, como lo más nuevo que es el ecocéntrico, ya pones al centro de Ecocéntrico. ecocéntrico, ya pones al frente de cualquier decisión, independientemente del beneficio que le dé a Gustavo o a alguien en particular, ya pones la importancia que tiene ese ecosistema. O sea, es como tal vez una área natural protegida que una vez que, en teoría, no sé si es así en la práctica, ya está protegida y ya no se puede tocar. Es más o menos la Exacto, idea. pero incluso, exacto, porque hay mucha la mala creencia de eso, ¿no? De que si es una área natural protegida no se puede
tocar o si se reconoce algo, por ejemplo, que tiene derechos, no va a obstaculizar algún tipo de desarrollo. Y eso es un mito, es una idea falsa, porque incluso las áreas naturales protegidas se dividen en zonas. Hay una zona de conservación máxima, hay zonas que se pueden, digamos, hacer ciertas actividades, pero lo que hace el momento de tener un tipo de este tipo de áreas es que lo que se desarrolle en estos ecosistemas que son especiales para conservarse, tienen que tener ciertos parámetros y cumplir ciertos criterios ambientales. O sea, no puedes llegar y deforestar y destruir todo, sino que tienes que desarrollarlo de tal forma que se siga conservando la esencia de ese lugar. Y digo, todo eso se escucha muy romántico, ¿no? Sí, sí. Pero desgraciadamente, todas las afectaciones que nosotros vivimos ya de forma latente, lo estamos percibiendo por un deterioro ambiental. O sea, hay muchos estudios en los cuales se generan que esas epidemias, pandemias que se han generado, la H1N1, la gripe aviar, el tema, por ejemplo, o sea, que son enfermedades, como dicen, zoonóticas, o sea, de los animales, que han mutado, ¿no? A los seres humanos y que tienen relación con la degradación ambiental. Entonces, incluso hay muchos, que te puedo compartir, este, muchos artículos que relacionaban, por ejemplo, el COVID, ¿no? Con este tema de que del fondo también hay un tema de degradación ambiental. O ya más local, en Yucatán, hay un informe que publicamos, que se llama La contaminación del acuífero Maya, responsabilidad empresarial y gubernamental, que está en Internet, que lo que hicimos es recopilar toda la información científica que desde hace más de 30 años están diciendo del agua contaminada de Yucatán. Ahí te habla de Ah, ya la porque no hay generación. drenaje, la caca fluye por Sí, doquier. eso pasa, ¿no? O sea, donde pues, se deposita todos los desechos, entre ellos caca, ¿verdad? Por decir menos, pues de allá volvemos a consumir el agua O sea, que se nos bañamos parte. en caca aquí en Yucatán para que no sepa. Pues somos, o sea, no hay un sistema de saneamiento de agua y tenemos una política de saneamiento muy, muy débil o casi nula. Entonces, pues sí, estamos en un grave problema de contaminación y de ineficiencia de la política en saneamiento de agua residual, de todos usos, industriales y también urbanos, ¿no? De lo que utilizamos en las ciudades y en todos los desarrollos poblacionales. Y entonces te decía, en este informe recopilamos información científica generada donde ya habla de la conexidad de ciertas zonas donde está contaminada el agua con ciertas sustancias, donde hay generación o la población ha aumentado, por ejemplo, en cáncer cervicuterino, niños con enfermedades asmáticas o con otros tipos de síndromes, de enfermedades. Entonces, ya hay información científica que se está tratando de poder socializar para que se demos cuenta que no es romantizar el derecho ambiental, es porque ya hay una afectación Y real. de estos enfoques, ¿cuáles dirías que se aplican en México o estamos completamente desenfocados? No, los dos primeros. En México hay un enfoque, como dicen, para la conservación de los recursos para el beneficio humano y también hay una regulación de las actividades humanas, incipiente o mejor dicho, deficiente, una regulación deficiente, pero bueno, existe, ¿no? Y también se está abriendo como camino esta tercera visión, que ya es más bien el reconocimiento de la naturaleza por sí misma, ¿no? Por su existencia. Y Como, hay como persona, por ponerlo en unos términos de derechos. Sí, Ajá. exactamente, así como lo acabo de describir. Por ejemplo, está en la Constitución de Oaxaca, de Guerrero, la Ciudad de México, de Colima, está, por ejemplo, esas son en constituciones. Y está, por Yucatán no. ejemplo, no, Yucatán, por supuesto que no. Estamos impulsando ahí un caso de los cenotes, que se reconoce que tienen derechos, pero incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es como el máximo tribunal en nuestro país, ha emitido dos sentencias importantísimas en las cuales reconoce los derechos de la naturaleza. Entonces ya hay un camino que se está abriendo, digo, incipiente es el panorama, ¿verdad? El horizonte, pero ya hay
ya está en nuestro país abriéndose esa visión. Esa vena. Oye, también quería preguntarte, desde luego, como eres autora del libro Principio Precautorio en México, ¿qué es el principio precautorio en México? Quería enseñar, pero no tengo uno a la mano. Ahorita voy a ver si lo alcanzo, que está aquí enfrente un libro. ¿Qué es el principio precautorio? Pues en derecho Para ambiental. gente común, para no abogados. Ok, para no abogados, a ver, a ver, ¿cómo te puedo decir? Todas las autoridades, ¿no? Están obligadas a cuidar, proteger, promover el medio ambiente. Entonces, ante un riesgo, ¿no? Pero en materia ambiental, ese riesgo puede ser incierto. ¿A qué me refiero? Porque no puedes como determinar a veces la magnitud del daño que va a ocasionar, la temporalidad, no puedes con exactitud saber incluso a veces qué fuente de contaminación, o sea, puede ser que hayan un mismo río y alrededor 10 industrias. Está contaminado el río, pero no sabes qué industria lo contaminó, ¿no? Entonces, hay un factor en el tema ambiental de incertidumbre. Entonces, cuando está ese factor, no significa que exime o le quita a las autoridades la obligación de actuar para proteger el medio ambiente. Entonces, eso hace el principio precautorio. Aunque hay incertidumbre acerca del daño, como es un daño, el daño ambiental es un daño grave e irreversible, tienen que tomarse acciones para evitar ese daño. Es ¿Cuándo eso. tendría que tomar acciones las autoridades? ¿En siempre o cuando hay un proyecto, no sé, se me ocurre como un tren, o cuando hay una fábrica que van a poner en cierto lugar, o es algo, un momento específico, o es algo que debería ser continuo, o cómo funciona esa parte Sí, de procurar ese en, principio? como dice, en palabras como prácticas, es un enfoque como al final de cuentas que se tiene que desarrollar en todo derecho. Por ejemplo, para hacer la legislación, tiene que tener ese enfoque de precaución. Para hacer alguna política pública, tiene que tener ese enfoque de precaución porque es una obligación que tiene nuestro país y todas las autoridades de nuestro país. Y al momento de tener, como dice, ya en un caso concreto, al final no es tomar una decisión, bueno, principio precautorio lo utilizo para todo, sino que hay una serie de elementos un poco técnicos que se tienen que considerar para poder aplicar pues este principio, ¿no? Y evitar ese daño ambiental irreversible. Hay un mecanismo para hacerlo, pero sí está algo técnico, ¿no? Es decir, uno de los elementos para decirte algo es que no es tomar decisiones por tomar, sino que se consulta toda la información científica disponible, pero siempre en algunos casos va a haber siempre un huequito, ¿no? O sea, una duda. Entonces, aunque haya esta duda, pero si ya tengo toda la información científica disponible que me dice que se puede ocasionar un daño, pues tengo que tomar las medidas. Y las medidas no son absolutas o generales. Caso por caso, se tiene que tomar una decisión también con un parámetro de decisión, ¿no? Que sean razonables, que sean proporcionales, que sean En el supuesto adecuadas. de que consultas la información científica, ¿no? Porque a lo mejor no la consultaste. Exacto, así es. O sea, primero tendría que ser, bueno, no sé si ya lo es, una obligación consultar toda la información. Así es, Gustavo. Diciendo acerca de un poco de la situación en México, ¿cuál consideras tú que es la situación del medio ambiente en México o en Yucatán en concreto, con todos estos temas del cambio climático que pues obviamente está en boga? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué no se está haciendo? ¿Cómo se ve el panorama en la vida real? No, pues el tema ambiental es un tema global, ¿no? Hay un deterioro ambiental a nivel global y obviamente nuestro país no es la excepción y mucho menos nuestro estado, ¿no? Entonces sí es una problemática que está en las agendas políticas públicas de todas las esferas de los poderes, ¿no? A nivel global, internacional. Y por supuesto es una de los pilares, o tiene que ser uno de los pilares al momento de desarrollar cualquiera
gobierno o política en nuestro país. Obviamente en México, desgraciadamente, desde todos los gobiernos, y no ha sido la excepción, el tema ambiental ha sido un tema olvidado. Ha sido, por ejemplo, un tema en los cuales no se da incluso las instituciones que se encargan, por ejemplo, de velar el tema ambiental, que es, por ejemplo, la Semarnat, la Profepa, Conagua, instituciones que tienen como esa tarea o esa encomienda, su presupuesto para poder operar es muy reducido o castigado, ¿no? Y muchas veces no tienen incluso los elementos para poder, o el personal, para poder realizar estas tareas que son, al final de cuentas, cada vez mayores y titánicas. La crisis y también el desafío que representa las cuestiones ambientales en nuestro país. Lo mismo ocurre en Yucatán. En Yucatán, que estamos aquí, hay una prioridad por hacer un desarrollo, por ejemplo, inmobiliario, que lo vemos en la ciudad desmedido, desorganizado. Completamente desmedido. No hay ninguna planeación que tenga esta contención. Por eso vemos cuando hay algunos eventos naturales, ¿no? Como ocurrió en el 2000, si no estoy equivocada, el 2020, creo 2019, esas lluvias un poco, como tormentas tropicales que hubo y fraccionamientos del norte de Mérida que quedaron incomunicados e inundados por una falta de planeación y porque también nos estamos devorando, ¿no? La selva maya que queda. O sea, si nosotros vemos la mancha urbana, ha crecido considerablemente y todos estos desarrollos no conservan o no tienen un desarrollo sustentable o amigable de conservación con estos recursos, ¿no? Entonces, no hay tampoco una política que se persiga. Ha habido, por ejemplo, uno de los temas que, hablando de Yucatán, ha estado como más en discusión, te decía, por ejemplo, el tema de las granjas porcícolas, y tienen comunidades peleando, luchando hace 7 años. Ha sido un tema, por ejemplo, reconocido por el gobierno federal, por el presidente, ¿no? Que es una problemática de la península de Yucatán, y el gobierno estatal no ha tomado ninguna acción. O sea, no ha habido ninguna acción concreta en discursos, incluso, por ejemplo, te comparto de la secretaria de Desarrollo Sustentable. Ella dice, es que el gobierno tiene que darle seguridad, certeza a los empresarios. Entonces, no hay que dejar que, por supuesto que todas y todos tenemos derechos y hay que dar certidumbres, pero se tiene que tener una visión primordial, vuelvo a repetir, no solamente por la conservación del medio ambiente, sino por las afectaciones que ciudadanas, ciudadanos y también sobre todo los pueblos mayas están teniendo de estas industrias, ¿no? Y esto es un tema que en los últimos 10 años ha crecido en la península de Yucatán, con los transgénicos, con el turismo igual desmedido en todo lo que es el Caribe mexicano. Y por supuesto que con este enfoque o esos nuevos proyectos que llegan a Yucatán, a la península, se prevé una expansión y que por eso es un momento crucial para poder tomar Hay quien medidas. diría, bueno, lo que pasa es que, bueno, todo eso es desarrollo y hay que dejar que haya bonanza, etcétera, etcétera. O sea, como ahí está el punto fino, ¿no? Como equilibrarlo. Sí, pero ahí es muy importante, ¿no? O sea, siempre se habla obviamente de desarrollo para quién, ¿no? Esa es una de las preguntas. Y la segunda, cualquier tipo de desarrollo tiene que ser sustentable. Tiene que ser sustentable, o sea, no puede ir violando los derechos de comunidades, los derechos ambientales, destruyendo la selva, destruyendo los cenotes, las cuevas, los vestigios arqueológicos. O sea, no puede un tipo de, por llamarle desarrollo, hacer eso, ¿no? Entonces, obviamente, lo más fácil es destruir todo, ¿verdad? Pero ya se ha demostrado que eso no lleva a un buen camino, ¿no? O sea, no nos espera un buen futuro. Entonces sí hay como, obviamente, el punto fino de poder sí hacer un desarrollo económico comercial, pero también de tener una política clara de mitigación de impactos, de compensación de daños, de problemas que ya están ahorita, como el tema de la contaminación, que no es nuevo, te digo, y esto de hace 30, 40 años, y qué acciones se están tomando hoy en día. No hay acciones. ¿Qué ¿Cuáles políticas? serían las amenazas más importantes en materia ambiental aquí en Yucatán y en México? Pues es muy general, porque cada zona del país tiene como su propia vulnerabilidad.
Pero si tú hablas, por ejemplo, del estado de Yucatán, hablamos, por ejemplo, de una pérdida importante o de deforestación de la selva maya, que nosotros conservamos la selva, pues, que le dicen maya porque asociado al territorio indígena, ¿no? Pero la selva está todo el tema de la contaminación del agua. Nosotros, estamos en un suelo que se llama técnicamente kárstico, que es un suelo especial que se da por esta ya conocida, ¿no? Caída del meteorito en Chicxulub y demás. Entonces, nuestro suelo es un suelo kárstico, que muchos le llaman que es un suelo como un colador. Así como es buena para captar o recuperar el agua de la lluvia, así capta pues todos los residuos. Es decir, no hay no hay un atenuante natural o no hay un filtro de la tierra, ¿no? Que pueda, pero si tú le viertes agua residual, pues que la tierra tenga diferentes capas, como en otros lugares, para ir reduciendo esos contaminantes hasta llegar al acuífero. Aquí no. Como es laja o es suelo kárstico, pues obviamente el agua residual pues pasa casi de forma concentrada o directa al acuífero. Y no tenemos una política de saneamiento de agua. No hay saneamiento No de hay agua. colonias con, vamos, que yo sepa, son muy poquitas las colonias con algún tipo de sistema de Tratamiento de las cuidado. aguas Ajá. residuales, muy, muy pocas. Y en las casas hay que son sumideros, que le llaman, ¿no? O sea, O sea, donde básicamente estamos consumiendo nuestra propia porquería. entonces eso ya, y eso no es ¿cómo te dice? Algo de un panfleto o algo al aire, sino que hay muchísimos estudios científicos que ya lo determinan, ¿no? Que a tantos niveles, sobre todo el agua de la área más urbanizada, en caso de Mérida, ya hay niveles en los cuales el agua no se puede consumir, porque ya hay niveles en los cuales el agua ya está contaminada, ¿no? Y son estudios que ha generado científicos de la propia Universidad Autónoma de Yucatán. Y otro, por ejemplo, de los males de nosotros, por ejemplo, son las fumigaciones aéreas con agroquímicos. O la deforestación, por ejemplo, si hablamos de Campeche, tú vas en la carretera y ves estos plantaciones de transgénicos en los cuales dices, ah, qué bonito, pues no es que estén bonitos, sino donde tú ves todo plano de un solo cultivo, ahí existía selva, ¿no? Y ese cultivo en grandes cantidades necesita grandes químicos para poder crecer, desarrollarse muy temprano y poder ser vendido y poder otra vez iniciar el proceso de ese mismo cultivo, ¿no? Con grandes cantidades de agua, que la misma agua contaminada se va a los pozos, ya hay escasez de agua en algunas comunidades por las grandes extracciones de agua que hay, por ejemplo, sobre todo en Campeche, en la zona donde se está cultivando. Y bueno, así el impacto, cómo hemos ido devorando todo, ¿no? Y ni hablar de Quintana Roo, que ya el principal amenaza o la problemática es el tema del turismo, ¿no? Descontrolado, desmedido que se ha generado y que allá hay algo importante, Gustavo, que muchas veces no se asocia, pero todo está relacionado, ¿no? Por ejemplo, en todo lo que es la zona de Quintana Roo, el crecimiento también de este turismo, de este desarrollo que alguna vez les vendieron, ha ocasionado que lamentablemente el Estado esté en una situación social muy complicada y de una cuestión de seguridad muy peligrosa, ¿no? Por toda la presencia del narcotráfico que hay en el estado de Quintana Roo. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Cuando hablamos de desarrollo. Bueno, que ¿Qué el tema de desarrollo para seguridad qué? es en todo el ¿No? país. Es, Pero que no, pero que está generado también por ciertas condicionantes, ¿no? O sea, eso obviamente influye en todo el país, pero no podemos hablar del tema de seguridad, que es lo mismo en Campeche y Yucatán que en Quintana Roo. Los niveles de inseguridad son digamos, diferentes, ¿no? Entonces también los movimientos sociales son complejos, ¿no? O sea, no es solamente hablar de una cuestión ambiental o una cuestión de desarrollo, sino también hay movimientos fenómenos sociales que se dan en torno a eso. y antes de cerrar, para no irnos con el trago amargo, bueno, no lo sé, a lo mejor se amarga más. ¿Estamos haciendo algo con respecto al cambio climático en México? ¿Se está haciendo algo en Yucatán? ¿Hay motivos para alegrarse y no irnos tristes? No, sí, se está haciendo mucho y creo que desde, digamos que
la parte que está haciendo más es la sociedad civil organizada, son las comunidades indígenas en todo el país que están resistiendo, que están defendiendo sus comunidades de minería, sí, de minería, de proyectos agroindustriales, de deforestaciones, de fumigaciones aéreas, ¿no? Hay resistencia y hay, te digo, muchas iniciativas que están partiendo desde las y los ciudadanos para poder, pues para empezar, poder, como esta acción, ¿no? Socializar la información, socializar el Estado y que no se vea pues esta situación ajena. Creo que debería ser el conocimiento de todas y de todos y que desde el ámbito en el cual estemos empecemos como a desarrollar este enfoque, ¿no? No todas y todos vamos a litigar, no todas, todos vamos a poder tener, somos presidentes, ¿verdad? O gobernadoras, gobernadores, pero sí podemos hacer pequeñas acciones. Somos maestras o maestros, poder, ¿no? Tener como un tema ya, si tenemos algún programa, poder socializar estos temas, digo, siempre hay alguna acción que podamos hacer y creo que la información es una herramienta muy importante. La información es poder. Pues no sé si Así hay es. algo adicional que quieras agregar de todos esos temas que hemos hablado. Por allá, si algo se me fue en el tintero y que consideres que es importante mencionar. No, pues yo creo que te agradecerte el espacio, Gustavo, y decir que obviamente estos temas siempre se parte la reflexión de la importancia desde la crisis ambiental que hay mundial y que uno puede encontrar en Internet de una manera fácil, pero también que se están haciendo avances, que hay esperanza, resistencia, ¿no? Y vuelvo a repetir, creo que el hacer conciencia de que estamos, que no es ajeno, o sea, que veamos esto como algo realmente que nos afecta o que podemos a ir cambiando desde separar la basura o hacer pequeñas acciones que puede poder cambiar como el futuro que hasta ahora hemos marcado en el tema ambiental a nivel global. Y pues nada, la promoción, ¿no? Como mencionaste, ¿no? También hemos publicado informes acerca de este tema. He publicado un libro que se llama La aplicación del principio precautorio en México, que está disponible para compra también por internet en la editorial Tirán Lo Blanche. Y también que pueden tener más información para cualquier duda, reclamo o queja, ¿no? En mis redes sociales que están en Instagram, en Facebook como Lourdes Medina, abogada. Así de simple. Perfecto. Y también ahí lo dejaremos en la descripción. Pues muchísimas gracias, Lourdes. Sé que a veces es complicado ahí coordinar las agendas, pero bueno, gracias por tu tiempo, por estos minutos, por estos vastos conocimientos que nos has aportado a nosotros, a nuestra maravillosa audiencia, y simplemente agradecerte a ti que estás del otro lado de la pantalla por quedarte hasta este nivel de la transmisión. Recuerda, apóyanos a expandir la conversación, compartiendo, dándole un like, y si te apetece, también puedes hacer un donativo ahí en nuestra liga de PayPal. Y simplemente nos vemos en el próximo El Encuentro con...